El programa televisivo de desarrollo y producción de esta noche está dedicado a las mujeres, deseando de esta manera resaltar la fecha de su reconocimiento internacional del 8 de marzo y la reciente promulgación de la Ley Integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia. A ver, yo voy a entrar a analizar este tema de las mujeres desde el ejercicio ciudadano, porque tal vez es en ese espacio o desde esa agencia, lo que yo llamo agencia, que las mujeres han logrado incidir más en la construcción de lo que es una sociedad y de lo que es, en este caso específico, de la sociedad cochabambina. A ver, entenderemos primero lo que entendemos por decir, veremos primero qué entendemos por ciudadanía, para luego ver de qué estamos hablando cuando hablamos de la Agencia Ciudadana de las Mujeres. Comúnmente, tradicionalmente, ciudadanía se ha entendido como la relación que tienen los individuos con el Estado y que está marcado por unas determinadas obligaciones y unos determinados derechos. Ahora bien, si nos disminuimos, nos limitamos a esa definición, corremos el riesgo de no comprender lo que está pasando en los ejercicios ciudadanos del mundo. Es por eso que, por ejemplo, toda la tradición republicana dijo, bueno, no es solamente una relación, sino es además una relación que está marcada por participación. Eso te amplió un poco la perspectiva. Y vino después todo lo que es la tradición comunitarista y te dijo, no, pero no solamente es participar, sino pertenecer a una comunidad, que es un poco la perspectiva de ciudadanía que está primando en las visiones de lo que es, por ejemplo, el Estado plurinacional boliviano, o lo que está inscrito en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, nuevamente aparecen ciertas limitaciones, porque si hablamos de ciudadanía como una pertenece a una comunidad a partir de una relación con el Estado que se construye sobre la base de ciertas obligaciones y derechos, tampoco estamos entendiendo cómo la mayor parte de la gente está ejerciendo su ciudadanía, porque si no, en ese caso no hay un número muy reducido de personas que ejercen su ciudadanía. Y es esta pregunta vinculada a un cuestionamiento de, bueno, ¿y cómo las mujeres construyen su ciudadanía? Que la que me llevó a empezar a estudiar lo que yo he llamado la Agencia Ciudadana de las Mujeres. Cuando empezamos a analizar el ejercicio, la Agencia Ciudadana de las Mujeres, en Bolivia, por ejemplo, y en el caso específico de Cochabamba, nos damos cuenta que el ejercicio ciudadano de las mujeres no pasa, necesariamente por una relación con el Estado. Las mujeres ejercen su ciudadanía muchas veces yendo a la junta escolar de su barrio, o participando en la OTV, o participando a niveles muy locales que no necesariamente tienen relación con ningún nivel gubernamental, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos hablando de ciudadanía, no estamos hablando necesariamente de una relación individuo-Estado, sino estamos hablando también de una relación individuo y individuo. Pero ahí vamos todavía más allá, porque cuando vemos a las mujeres, vemos que su ciudadanía y el ejercicio de ciudadanía no se reduce a lo público, que generalmente era el ámbito donde se ejercía ciudadanía por definición, sino que muchas veces las mujeres ejercen ciudadanía desde sus casas, repito, desde sus barrios, desde sus puestos de trabajo. Si uno va, por ejemplo, al mercado, vemos cómo las mujeres están a la vez controlando las tareas de sus hijos, están a la vez cocinando, pero además están participando en la vida municipal y están lidiando con todas las autoridades municipales con las que tienen que ver, están ejerciendo ciudadanía. Lo que no llevaba a cuestionarnos, y bueno, cosa que se ha hecho desde la perspectiva y desde las teorías de género hace mucho tiempo, en esa dicotomía entre lo público y lo privado. Cuando vemos este ejercicio ciudadano de las mujeres que se hace en las calles, en sus casas y demás, nosotros decíamos, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre público y privado? Y cuando hablamos de ejercicio ciudadano de las mujeres, esa dicotomía se rompe, ¿no? Entonces, ¿cómo comprender esta participación de la mujer a partir de la ciudadanía? Estamos comprendiendo como una participación en la construcción y en el quehacer social de una sociedad, es decir, una construcción de lo que yo he llamado la calidad de vida, o si quieren en términos actuales, en el bien vivir o en el vivir bien para estar acorde con los conceptos que se están utilizando hoy, es decir, en una construcción en la sociedad para construir el vivir bien en esta sociedad, ¿no? ¿Y cómo lo hacen las mujeres? Las mujeres lo hacen generalmente desde los niveles más cercanos a su casa. Es por eso que si vemos nuestros representantes, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, solo creo que el 4% de las, por ejemplo, diputadas uninominales son mujeres. Pero si vemos ya a nivel de OTVs, la participación de las mujeres se incrementa mucho más. Entonces las mujeres van participando y construyendo ciudadanía, sobre todo en esos espacios en los que ellas se identifican más, donde lo público y lo privado se mezcla, ya no existe tal dicotomía,
y donde los intereses están sobre todo vinculados al bienestar de lo que yo he llamado de los suyos. Y es por eso que el papel de la mujer es fundamental cuando hablamos de cualquier proceso de construcción de calidad de vida o de construcción de bien vivir. Porque si vemos qué es lo que motiva a la participación ciudadana de las mujeres, estamos viendo que lo que motiva esa participación ciudadana es justamente el interés de que su gente, estamos hablando de los hijos, de los vecinos, de la familia inmediata, esté bien. Aunque sea eso en detrimento de los otros, porque también hay esa parte en el ejercicio ciudadano de las mujeres, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de las mujeres, hay que hablar de su ciudadanía o de lo que yo he llamado su agencia ciudadana. Ahora defino lo que viene a ser la agencia ciudadana. La agencia ciudadana son todas aquellas estrategias, acciones, vías que las mujeres utilizan para, movilizando sus diferenciales de poder, movilizando sus recursos de poder, lograr incidir en la toma de decisiones públicas que afectan a su vida cotidiana. Cuando estamos hablando de esas estrategias, puede ser ir a participar en una elección, que es lo clásico en ciudadanía, o ir a una marcha, o bloquear una calle, o simplemente construir desde la cotidianidad diferentes experiencias que permitan incidir en el mejoramiento de lo que ellos consideran que es su calidad de vida, ¿no? Eso es agencia ciudadana. Y las mujeres en Bolivia siempre han desplegado su agencia ciudadana, lo cual es diferente si vemos solamente la ciudadanía. La ciudadanía de las mujeres ha sido recién institucionalizada a partir de la Revolución del 52, con el voto universal, o a partir de Villarroel, digamos, con el voto universal, cuando permite que hay un voto para las mujeres letradas, y a partir del 52 con el voto universal. Pero si vemos desde esta perspectiva, esta otra perspectiva de ciudadanía, de lo que hemos llamado agencia ciudadana, entonces estamos viendo que las mujeres siempre han ejercido esa agencia ciudadana, desde las heroínas de la Coronilla hasta la actualidad, en espacios más o menos visibles y de manera más o menos institucionalizadas, pero siempre han ejercido. Y ese ejercicio muchas veces está vinculada con la búsqueda de bienestar de los suyos, ¿no? Entonces, si hablamos de mujer, en la actualidad estamos hablando de toda esta serie de complejidades y entramados de relaciones y redes que van construyendo las mujeres para incidir en la construcción de calidad de vida, lo cual no siempre es color rosas, ¿no? Porque como decía muy bien hace un rato, muchas veces para yo conseguir el bienestar de mi familia, tengo que necesariamente avasallar el bienestar de los otros. ¿Y por qué lo hago? Por ejemplo, estoy pensando, si yo quiero una casa, voy y me asiento en un terreno y muchas veces en detrimento del medio ambiente, en detrimento de los derechos de propiedades normalizados, etcétera, yo voy a pelear lo que para mí sería calidad de vida para mi familia. Ahora, si eso es así, si la importancia de la mujer si el rol de las mujeres es sumamente importante para la construcción de calidad de vida a partir de su agencia ciudadana, pero a la vez puede ser dañina para la construcción de calidad de vida y a nivel comunitario, ¿qué es lo que se puede hacer? Un poco lo que yo he investigado, bueno, en lo que fue mi tesis doctoral, fue justamente eso, ¿no? Es decir, qué era lo que hacía la mujer, cuáles eran los obstáculos, cuáles eran los problemas que estaba trayendo esta agencia ciudadana de la pluralidad de mujeres, porque la agencia es tan plural como existe diversidad de mujeres en la ciudad, que somos absolutamente diversas, pero para sacar un poco ciertas pautas de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y en ese qué es lo que hay que hacer, tal vez lo interesante es que, bueno, han habido varias reuniones con diferentes mujeres dirigentes que ellas han empezado a proponer. Y una de las ideas que sale y se repite constantemente es, bueno, un problema que tienen las mujeres para ejercer ciudadanía es la falta de información, es la falta de conocimiento sobre sus derechos ciudadanos, pero también sobre lo que significa construir un vivir bien a nivel urbano, que ojo, no es lo mismo que a nivel rural, estamos hablando de realidades absolutamente diferenciadas, porque ahorita estamos con esta idea del vivir bien, en armonía con la naturaleza, etcétera, que está en todo lado, pero que no corresponde a una realidad urbana. Entonces mi pregunta y la pregunta de todas las mujeres, bueno, es ¿qué es vivir bien a nivel urbano?, ¿no? Y vivir bien a nivel urbano, dicen las mujeres, solo se puede conseguir si logramos armar redes, asociaciones, si logramos construir cadenas para poner en pie un proyecto colectivo de vivir bien, pero para eso tenemos que tener información de qué significa un vivir bien, por ejemplo, sustentable, qué significa un vivir bien socialmente armonioso, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel
de las mujeres en esto, en la construcción de vivir bien, es sumamente fundamental. ¿Cuál es su instrumento? Es la ciudadanía. Pero para eso tenemos que hacer ciertas acciones desde la sociedad civil misma en interrelación con las autoridades de los distintos niveles de gobiernos municipales, departamentales e incluso nacional, ¿no? Acciones que nos permitan justamente, uno, expandir información, es decir, sepamos a qué nos referimos con cada cosa, pero también construir información, ¿no? Construir una nueva perspectiva de lo que es calidad de vida, una perspectiva común de lo que es calidad de vida, construir un proyecto común, construir visiones comunes en lo que es la ciudad, por ejemplo, de Cochabamba, ¿no? Porque ya más allá ya se complica el panorama, pero como estamos hablando de niveles locales, es más fácil coordinar esas acciones, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? Insisto en la idea central, las mujeres construyen la ciudad y un instrumento básico para esa construcción es su ciudadanía, ¿no? Y para hacer eso necesitan trabajar en red. Entonces, va por ahí la cosa. Bueno, en realidad estaríamos hablando, aparentemente existiría una contradicción en lo que se ha planteado, porque estoy diciendo, es decir, la única forma de construir un proyecto en común es también a partir de una renuncia individual. Pero si te das cuenta, yo creo que eso hay que ponerlo desde otra perspectiva. Lo que estoy diciendo es, la Agencia Ciudadana de las Mujeres es sumamente positiva en la construcción de la sociedad, en el sentido en que hay una preocupación del bien común individual y familiar detrás de esa agencia ciudadana, es lo que moviliza a la Agencia Ciudadana de las Mujeres. Eso, pero puede ir en detrimento del resto. Entonces, ¿cómo construir un bien común? Yo decía, haciendo una red donde se informe, etcétera. Pero, y de ahí que puede haber esa contradicción que acabo de mencionar, ¿no? El individuo y lo colectivo a más grandes rasgos. Sin embargo, eso es partir de otra dicotomía que yo la cuestiono, ¿no? Es decir, la dicotomía individuo-sociedad, ¿no? Es decir, no podemos hablar de lo colectivo si no hablamos de individuos, y de individuos que están jugando sus intereses constantemente y están negociando sus intereses constantemente. Y no podemos hablar de individuos si no hablamos de la sociedad, porque los individuos viven en una sociedad. Entonces es una dicotomía que hay que romper. Después, cuando hablan de movimientos sociales, a mí me cuestionan, los movimientos sociales están conformados por individuos que están jugando sus intereses individuales. Ahora, donde ya no existe esa contradicción, si rompemos con esa dicotomía, lo que estamos diciendo es que ese bien común final que se puede construir a partir de la Agencia Ciudadana de las Mujeres es una conciliación, negociación de intereses constante, donde se mueven obviamente un despliegue de diferenciales, de lo que él llamaría diferenciales de poder y recursos de poder, pero donde las personas que están construyendo ese bien común, están intercambiando informaciones, etcétera, van a jugar sus relaciones de poder para llegar a conciliar en algo común, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener al final es una construcción colectiva, donde obviamente se han jugado intereses individuales, pero donde lo que resulta es una construcción entre todos de un proyecto común, ¿no? Y es por eso, si rompemos esa dicotomía, ya no estaríamos hablando de esta contradicción, ya no podríamos plantearlo en esos términos de contradicción.